Llegó como la gran salvadora de España frente a los Borbones, y en menos de un año, los propios españoles la enterraron. Ahí está. 4 presidentes, 3 guerras, una revolución cantonal y hasta un golpe de estado. Todo eso en apenas 11 meses. Era la gran oportunidad de modernizar el país, pero terminó siendo un choque de clases, de regiones y de españoles que no tenían claro lo que querían. La derecha, la izquierda. La Primera República nació con esperanza, se desató en el caos y murió por la puerta de atrás, con un general entrando a caballo en el Congreso y otro proclamando rey, Alfonso XII. ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva el orden y la ley! Esta es la historia de la Primera República Española, la gran promesa de cambio, convertida en otra gran decepción. Pero antes de todo, comencemos por el principio. Capítulo 1. Antecedentes. Para entender cómo España acabó proclamando la Primera República en 1873, hay que retroceder un siglo atrás. La Revolución Francesa encendió todas las alarmas en la monarquía borbónica. La libertad y la guillotina estaban demasiado cerca de los Pirineos. Napoleón terminó entrando en España y colocando en el trono a su hermano José Bonaparte, lo que desató la Guerra de Independencia y el despertar liberal con la Constitución de Cádiz de 1812. Pero Fernando VII regresó decidido a borrar todo aquello. Fue el gran enemigo de los liberales, restauró el absolutismo, persiguió constituciones y convirtió el siglo XIX en un vaivén entre pronunciamientos militares y represión. Su hija Isabel II heredó el trono con solo 3 años, bajo la regencia de su madre, María Cristina, y después del general Espartero. La niña reina creció en medio de guerras carlistas, intrigas palaciegas y un país dividido entre moderados y progresistas. Las guerras carlistas estallaron tras la muerte de Fernando VII. El rey había derogado la ley sálica para que su hija Isabel pudiera heredar la corona, pero su hermano, Carlos María Isidro de Borbón, se negó a aceptarlo. Los carlistas defendían una monarquía absoluta, el catolicismo más intransigente y el mantenimiento de los viejos fueros tradicionales. Frente a ellos, los isabelinos se presentaban como defensores del liberalismo, de la monarquía constitucional y de un Estado más centralizado. Esta división dinástica y política se convirtió en una verdadera guerra civil que marcaría todo el siglo XIX. Durante el reinado de Isabel II, España se convirtió en un laboratorio de pronunciamientos militares. Cada crisis política se resolvía con un cuartelazo, y al final Isabel II fue derrocada por la Revolución de 1868, la llamada La Gloriosa, comenzando así el llamado Sexenio Democrático. En ese vacío se buscó un rey neutral y europeo, Amadeo de Saboya, pero Amadeo no encajó. Hostigado por los carlistas, abandonado por los partidos, enfrentado a la nobleza y a la iglesia, terminó renunciando al trono en febrero de 1873. Capítulo 2. Proclamación de la Primera República. El 10 de febrero de 1873, Amadeo I tiraba la toalla y renunciaba al trono de España. Al día siguiente, el 11 de febrero, diputados y senadores se reunieron de urgencia en una sesión conjunta y allí, con 258 votos a favor y 32 en contra, se proclamó la Primera República Española. Fue un acto rápido, improvisado y para muchos incluso discutible desde el punto de vista legal, pero se consideraba peor dejar al país sin jefe de Estado ni rumbo político. El nuevo régimen nació con Estanislao Figueras, quien estaría al frente de un gobierno pactado entre los radicales y los republicanos federales como presidente del Poder Ejecutivo. Ahora bien, lo que no estaba nada claro era el tipo de república que se iba a construir. Los federales soñaban con un modelo descentralizado que diera autonomía a las regiones, mientras que otros querían una república unitaria y fuerte desde Madrid. La polémica arrancó desde el primer minuto. ¿República federal o unitaria? Nadie lo sabía. En el exterior, el reconocimiento internacional fue limitado y frío. El primero en hacerlo sería los Estados Unidos, a través de su presidente Ulises S. Grant, seguido de la Confederación Suiza, República de Costa Rica, República de Guatemala, República de Argentina y la República de Venezuela, a los que nos sigue el más deseado, el de la Tercera República Francesa. España parecía lanzarse a un experimento que generaba más dudas que entusiasmo. La Constitución de 1869 seguía en vigor y eso significaba que la República heredaba una de sus grandes novedades, el sufragio universal masculino.
En principio podía votar todos los varones mayores de 25 años, aunque pronto se rebajó la edad a 21, ampliando el censo electoral. Era un paso inédito en la política española. Millones de hombres de todas las clases sociales tenían derecho a depositar su papeleta. La proclamación, por tanto, fue el inicio de un régimen lleno de promesas, pero también de incertidumbres. Había república, sí, pero aún no estaba claro qué república iba a ser y cuánto iba a durar. Capítulo 3. El gobierno de Estanislao Figueras. El primer presidente de la Primera República fue Estanislao Figueras, y a él le tocó apagar incendios, casi literalmente. Su mandato entre febrero y junio de 1873 fue una sucesión de crisis que parecían competir entre sí para ver cuál explotaba antes. Lo primero fue intentar el restablecimiento del orden tras la abdicación de Amadeo. El 24 de febrero, apenas 2 semanas después de proclamada la República, estalló la llamada Jornada del 24 de febrero. Los radicales, aliados del viejo partido de Ruiz Zorrilla, abandonaron el gobierno y dejaron a Figueras solo con los republicanos. A partir de ahí, la República quedó en manos de un ejecutivo débil y cada vez más dividido. El 8 de marzo llegaba otro terremoto. En Barcelona se proclamaba de forma unilateral el Estado catalán, aunque duró menos que un suspiro, porque el propio Pere i Margall convenció a los dirigentes de dar marcha atrás. Era la primera muestra que la idea de República Federal iba a abrir más heridas que consensos. Por si fuera poco, el 23 de abril estalló un intento de golpe de Estado en Madrid, organizado por sectores monárquicos y militares que soñaban con restaurar la corona. El fracaso fue estrepitoso, pero dejó claro que la República tenía enemigos dentro y fuera del Parlamento. La inestabilidad era tal que en abril la propia Asamblea Nacional quedó suspendida y su comisión permanente disuelta. El poder legislativo se esfumaba, y con él cualquier apariencia de normalidad política. En medio de este caos, Figueras convocó elecciones a Cortes Constituyentes para mayo de 1873. Por sufragio universal masculino, claro, pero con una excepción enorme. Los monárquicos y buena parte de los radicales boicotearon los comicios. El resultado fue un parlamento dominado casi por completo por los republicanos federales, lo cual no garantizaba estabilidad, sino más bien lo contrario. Se abría la puerta a nuevos choques internos sobre qué tipo de república debía construirse. En apenas 4 meses, Figueras había pasado de encabezar un experimento ilusionante a sobrevivir entre insurrecciones, golpes frustrados y un país en descomposición. Era solo el inicio del desastre. Capítulo 4. La República Federal. Proclamación y huida de Figueras. Las Cortes Constituyentes se abrieron el 1 de junio de 1873, con una mayoría republicana abrumadora. Pero esa mayoría era engañosa. Los diputados estaban divididos en facciones que parecían más empeñadas en pelear entre sí que en gobernar. En el extremo izquierdo estaban los intransigentes, a quienes algunos llamaban jacobinos socialistas. Querían una república federal desde abajo, construida a partir de municipios y cantones, y soñaban con reformas sociales profundas. Entre ellos destacaban personajes como Nicolás Estabanez, el general Contreras o Roque Barcia. Más al centro se situaban los seguidores de Pere i Margall, los llamados pirmargallianos. Ellos también defendían una república federal, pero desde arriba. Primero había que redactar una constitución y luego organizar los estados federados. Un poco más a la derecha estaban los republicanos de Nicolás Salmerón, conocidos como demoliberales reformistas. Y en la derecha propiamente dicha se encontraban los seguidores de Emilio Castelar, partidarios con la conciliación con radicales y constitucionales, incluso con antiguos monárquicos para dar estabilidad al nuevo régimen. Con semejante división, las sesiones del Congreso se convirtieron en un espectáculo caótico. Benito Pérez Galdós, testigo directo, lo describió con ironía. El individualismo sin freno y la funesta espontaneidad de tantos oradores enloquecían al espectador e imposibilitaban las funciones históricas. Aún así, el 8 de junio de 1873, las Cortes votaron una propuesta clara. La forma de gobierno de la nación española es la República Democrática Federal.
La aprobaron 218 diputados, con solo 2 votos en contra. Nacía oficialmente la República Federal. Pero apenas 2 días después, el presidente Estanislao Figueras, agotado por los debates inútiles, por las conspiraciones de los intransigentes y deprimido tras la muerte de su mujer, explotó en un consejo de ministros con su célebre frase: Señores, estoy hasta los cojones de todos nosotros. Y no fue solo una salida de tono. El 10 de junio, Figueras salió a pasear por el Retiro y no volvió. Tomó un tren en Atocha y se plantó en París sin avisar a nadie. La República se quedaba, literalmente, sin presidente. Al día siguiente, los intransigentes intentaron un golpe de fuerza. Rodearon el Congreso y el general Contreras ocupó el Ministerio de la Guerra con los voluntarios de la República. Para evitar el desastre, Castelar y Salmerón propusieron que el nuevo presidente fuera Francisco Pi i Margall, la figura más respetada del republicanismo. Los intransigentes aceptaron. El 11 de junio de 1873, Pi i Margall asumía la presidencia del Poder Ejecutivo y el Ministerio de Gobernación. La República Federal tenía ya su nuevo líder, aunque los problemas solo acababan de empezar. El gobierno de Pi i Margall y el proyecto constitucional. Cuando Francisco Pi i Margall llegó al poder en junio de 1873, lo hizo con un lema que parecía prometer todo: orden y reformas. Su idea era sencilla en teoría, pero casi imposible en la práctica: reconciliar a todas las facciones del republicanismo y dar estabilidad a la República, que ya empezaba a tambalearse. Su programa de gobierno incluía asuntos de enorme calado: acabar con la guerra carlista, proclamar la separación entre Iglesia y Estado, la abolición de la esclavitud en las colonias y reformas para proteger a mujeres y niños trabajadores. De hecho, el 24 de julio se aprobó una ley que regulaba el trabajo infantil y la instrucción de los niños obreros. También se planteó devolver a los pueblos los bienes comunales arrebatados por las desamortizaciones y mejorar la situación de los arrendatarios del campo. No todas las medidas salieron adelante, pero el espíritu reformista estaba claro. El gran problema fue que los intransigentes no se lo compraron. Para ellos, el programa de Pi i Margall era demasiado tibio. Faltaba abolir impuestos como el estanco del tabaco o los consumos, y sobre todo faltaba revolución. Algunos, como José María Orense o el diputado Casalduero, lo acusaron directamente de engañar al pueblo con promesas vacías. Mientras tanto, el 20 de junio se formaba la comisión encargada de redactar la nueva Constitución Federal y se convocaba elecciones municipales para julio. Todo ello encajaba en la estrategia de Pi: construir la República desde arriba. Pero los intransigentes querían todo lo contrario: una república desde abajo, empezando por los cantones y los municipios. Desde su periódico, La Justicia Federal, Roque Barcia calificaba las elecciones como monstruosas y llamaba a crear juntas revolucionarias que impusieran la soberanía local. El choque era inevitable. El 27 de junio, los intransigentes presentaron incluso un voto de censura contra el gobierno. Y al día siguiente, Pi i Margall se vio obligado a formar un gabinete más moderado, incorporando a figuras como Maisonneuve, Gil Verges y Carvajal. Era un giro hacia la derecha, justo lo que temían los sectores más radicales. El 30 de junio, Pi pidió a las Cortes poderes extraordinarios para combatir a los carlistas en el norte y en Cataluña. Los intransigentes lo interpretaron como una dictadura encubierta y denunciaron que estaban cercenando las libertades. Aún así, las Cortes aprobaron la medida y el gobierno llamó a filas a quintas y reservistas. La tensión en Madrid llegó al extremo. El gobernador civil publicó un bando que autorizaba a la policía a entrar en domicilios privados y a confinar a los vecinos en sus casas en caso de disturbios. Los intransigentes lo leyeron como una provocación. En paralelo, avanzaba el proyecto de Constitución Federal de 1873, redactado en buena medida por Emilio Castelar en apenas 24 horas. El texto era ambicioso. Dividía España en 17 estados, incluyendo Cuba y Puerto Rico, con plena autonomía política y administrativa, y con derecho a dotarse de su propia constitución.
Se establecía una rígida separación de poderes, un presidente elegido por sufragio indirecto, un senado territorial y un congreso proporcional. Además, se abolían los títulos nobiliarios, se imponía la separación absoluta entre Iglesia y Estado y se reconocía la soberanía del ciudadano como base de todo el sistema. Era un proyecto moderno y audaz, pero también utópico en un país desgarrado por guerras, conspiraciones y divisiones internas. Para unos era demasiado conservador, para otros demasiado radical, y en esa imposibilidad de conectar a nadie se incubaba ya el fracaso del gobierno de Pir Margall. El inicio de la rebelión cantonal y la división de Pir Margall. El 1 de julio de 1873, los intransigentes dieron un portazo en las Cortes, indignados por los poderes extraordinarios otorgados a Pir Margall y por el bando del gobernador de Madrid que limitaba las libertades. Por ello, se levantaron de sus escaños y abandonaron las Cortes. Su portavoz, José María Orense, lo dijo sin rodeos. Visto lo que sanciona esta Cámara y la conducta del Gobierno, la minoría se retira. 30 diputados se marcharon, convencidos que eran los únicos federales genuinos, y desde su periódico La Justicia Federal, Roque Barcia celebraba la retirada como si fuese una victoria. Con este gesto se han salvado la República y España. Al día siguiente, los intransigentes publicaron un manifiesto donde acusaban al gobierno de traicionar la bandera de la libertad y de caminar hacia una marcha funesta y liberticida. Para ellos, la solución era clara: pasar a la acción. Desde su Comité de Salud Pública, Roque Barcia llamó a la formación inmediata de cantones. El 8 de julio fue todavía más lejos. Presentó un manifiesto para crear el cantón de Castilla la Nueva, con Madrid como epicentro. El lenguaje era puro desafío. Si la República se amotinaba contra este comité, el comité se amotinaría contra la República. Era la chispa que encendería la mecha del cantonalismo. Los intransigentes enviaron emisarios a distintas provincias para extender la insurrección, pero al principio apenas prendió a la llama, salvo en Cartagena, donde el 12 de julio se proclamaron el famoso cantón murciano. La rebelión no encontró apoyos inmediatos. Pir Margall, todavía en el poder, logró contenerla con rapidez, al menos de momento. El presidente insistía en que no había motivo para la insurrección. España tenía una asamblea soberana, fruto del sufragio universal, y cualquier ciudadano podía expresarse, reunirse y asociarse libremente. Levantarse en armas contra aquello era, en sus propias palabras, Se está cometiendo un crimen bajo el régimen de la libertad. Pero mientras intentaba frenar a los cantonales, Pir Margall tenía más frentes abiertos. La tercera guerra carlista avanzaba, con Carlos VII instalado en Estella como si fuera un rey paralelo. En Cuba la insurrección seguía viva y en la península estallaban conflictos como la revolución del petróleo de Alcoy. España ardía por todos lados y el gobierno parecía no dar abasto. El caos terminó por tragarse a Pir Margall. Su política de persuasión, combinada con represión ligera, no convencía a nadie. Los intransigentes lo acusaban de tibio, los moderados de blando, y hasta dentro de su propio gabinete le reprochaban connivencia con los cantonales. Con el cantón de Cartagena ya en pie y la guerra carlista recrudeciéndose, la presión se volvió insoportable. El 18 de julio de 1873, después de apenas 37 días en el poder, Pir presentó su dimisión. Había intentado construir la República Federal por arriba, confiando en la Constitución y en la vía pacífica, pero terminó derrotado por la impaciencia de unos, la hostilidad de otros y un país en llamas. Se marchó denunciando ultrajes y calumnias contra su persona y dejando tras de sí una república cada vez más débil, incapaz de sostenerse. Al día siguiente, el elegido para sustituirle fue Nicolás Salmerón, representante de los sectores más moderados. Capítulo 5. El gobierno de Nicolás Salmerón y la rebelión cantonal. El 18 de julio de 1873, tras la dimisión de Pir Margall, el poder pasó a manos de Nicolás Salmerón. Era un republicano moderado, de talante sereno, que defendía una transición gradual hacia la República Federal. Su lema lo decía todo: el imperio de la ley, y bajo esa bandera se propuso primero acabar con la rebelión cantonal y después hacer frente a los carlistas. En su discurso de investidura fue contundente con los sublevados. Los acusó de delirio, de romper la unidad de la patria y de profanar incluso la majestad de las Cortes.
Su prioridad era clara: acabar con los cantones. La expansión cantonal. La caída de Pi Margall actuó como gasolina. A partir del 19 de julio, la insurrección cantonal se extendió fuera de Cartagena, prendiendo en Andalucía, Murcia y Valencia, e incluso en provincias como Salamanca o Ávila. 32 provincias tenían algún foco de rebelión, pero no había un centro coordinador. Cada ciudad o pueblo actuaba por su cuenta, con juntas revolucionarias y comités de salud pública que evocaban la vieja tradición juntista del 19. Los cantonales compartían un programa común: abolir impuestos impopulares como los consumos o el estanco del tabaco, secualizar bienes del clero, aprobar medidas sociales para los trabajadores, liberar a presos políticos y sustituir el ejército regular por milicias populares. Para muchos pequeños comerciantes, artesanos o jornaleros, el cantón representaba la promesa de justicia y progreso. No en todas partes triunfó. En ciudades con fuerte presión carlista, como Barcelona o Jerez, la insurrección ni siquiera cuajó. En otras, como Córdoba, fue derrotada por la resistencia militar. Pero en lugares como Cartagena, Málaga, Sevilla o Valencia, el movimiento fue mucho más lejos. El cantón de Cartagena. Si hubo un lugar donde la rebelión cantonal alcanzó toda su dimensión, fue en Cartagena. Allí la insurrección no solo resistió más que en ningún otro sitio, sino que creó un auténtico Estado dentro del Estado. La ciudad sitiada llegó a acuñar su propia moneda, recurriendo incluso a falsificadores amnistiados y a la plata de las minas de Mazarrón. Con esa moneda se financiaba la defensa y se pagaban los suministros. Su bandera roja, izada en el castillo de Galeras, fue interpretada por muchos como símbolo revolucionario, aunque la tradición cuenta que en realidad se trataba de una bandera turca adaptada de forma improvisada. Desde el puerto, la flota cantonal bombardeó Almería por negarse a unirse al movimiento, lo que acabó en un episodio insólito. Buques británicos y alemanes interceptaron las fragatas cantonales Almansa y Victoria, las declararon piratas y las entregaron al gobierno en Gibraltar. En los momentos de mayor desesperación, incluso se llegó a plantear pedir ayuda internacional. Hay testimonios que señalan que los líderes cantonales barajaron izar la bandera de Estados Unidos sobre Cartagena en busca de protección diplomática frente a los bombardeos del ejército central. El cantón de Cartagena fue, en definitiva, la expresión más radical y duradera del federalismo insurreccional, con moneda propia, bandera y hasta marina, y su política exterior propia. Un estado cantonal que resistió meses, mientras el resto de la rebelión se desmoronaba en pocas semanas. Los cantones de Andalucía y Valencia. Aunque el protagonismo indiscutible fue el de Cartagena, la rebelión cantonal también tuvo eco en otras partes de España, especialmente en Andalucía y la región de Valencia. En Andalucía, ciudades como Sevilla, Cádiz, Málaga o Granada proclamaron su propio cantón en los últimos días de julio de 1873. En la mayoría de los casos se formaron juntas revolucionarias que asumieron el poder local, siguiendo la tradición juntista española. En Málaga, por ejemplo, fue la propia autoridad municipal la que se puso al frente del movimiento. Pero la falta de coordinación y la rápida reacción del ejército hicieron que muchos de estos cantones duraran apenas unos días o semanas antes de ser sofocados. En la región valenciana, el movimiento tuvo especial intensidad en la capital. El cantón de Valencia llegó a organizarse con cierta solidez y resistió hasta agosto, pero acabó siendo bombardeado por las tropas del gobierno central. Otras localidades valencianas, como Castellón y Alcoy, también vivieron con actos de insurrección vinculados al clima cantonal y las tensiones sociales de la época. En total, entre Andalucía y Valencia se contabilizaron decenas de proclamaciones cantonales, la mayoría efímeras. Frente a la resistencia prolongada de Cartagena, estos cantones mostraron el carácter espontáneo y fragmentario que una rebelión que más que un movimiento nacional fue la suma de levantamientos locales sin coordinación. La respuesta de Salmerón. Fiel a su lema de Imperio de la Ley, Salmerón adoptó medidas duras. Destituyó a autoridades locales que habían simpatizado con los cantonales. Movilizó reservistas. Aumentó la Guardia Civil en 30.000 hombres
y nombró a generales tan poco republicanos como Pavia o Martínez Campos para encabezar las expediciones militares. Declaró piratas a los barcos cantonales de Cartagena, lo que autorizaba a abatirlos en cualquier mar. Poco a poco, salvo en Málaga y Cartagena, los cantones fueron cayendo bajo la presión militar. Pero la República volvió a tropezar en sus propias contradicciones. En septiembre, la derecha republicana de Castelar exigió medidas más enérgicas, suspensión de las Cortes, gobierno por decreto y restablecimiento de las ordenanzas militares, incluida la pena de muerte, para imponer disciplina en el ejército. Salmerón se negó. No estaba dispuesto a firmar sentencias de muerte, ni siquiera contra soldados pasados al carlismo. El 6 de septiembre de 1873, tras apenas mes y medio en el poder, Salmerón dimitió. Lo hizo alegando motivos de conciencia y dejando una fórmula solemne ante las Cortes. Cumplo el deber de resignar el cargo de presidente del Poder Ejecutivo. Fue reemplazado por Emilio Castelar, representante de la línea más autoritaria y conservadora del republicanismo. Pi y Margall, ya desde la oposición, criticó con dureza el balance. Se ha vencido a los cantonales, sí, pero a costa de bombardear ciudades como Valencia, declarar piratas a barcos españoles e invitar a potencias extranjeras a intervenir. Habéis derrotado a los republicanos, pero no a los carlistas. En apenas 8 meses, la Primera República había consumido 3 presidentes y estaba cada vez más debilitada. La gran promesa de un régimen nuevo se desangraba entre cantones, carlistas y sus propios errores. Capítulo 6. Emilio Castelar y la República bajo estado de excepción. El 7 de septiembre de 1873, apenas un día después de la dimisión de Nicolás Salmerón, Emilio Castelar fue investido presidente del Poder Ejecutivo. Lo apoyaron no solo los diputados de la derecha, sino también parte del centro-derecha de Salmerón, 133 votos frente a los 67 que obtuvo Pi y Margall. Salmerón pasó a presidir las Cortes, mientras Castelar formaba un gobierno de conciliación, juntando a sus fieles con figuras del centro-derecha, como Carvajal o Pedregal. Castelar era un orador brillante y un patriota exaltado, lo había dicho ya en julio, en un discurso encendido. Antes que a la libertad, antes que a la República, pertenezco a mi idolatrada España. Su obsesión era clara, salvar la unidad nacional por encima de todo. En su presentación ante las Cortes lo resumió con otra frase lapidaria. Somos la Federación, sí, pero sin romper la unidad de la patria. El desorden cantonal lo había marcado profundamente. Veía la insurrección como una especie de pequeña Edad Media, con provincias queriendo resucitar la corona de Aragón, otras soñando con independencias imposibles y ciudades dispuestas a proclamarse enemigas de las vecinas. Para Castellar, aquello era el caos en su máxima expresión. Por eso, a los 2 días de asumir el poder, pidió a las Cortes facultades extraordinarias, no solo para el País Vasco, Navarra y Cataluña, como había hecho Pi y Margall, sino para toda España. Quería acabar con 2 frentes a la vez, la guerra carlista y la rebelión cantonal, y lo consiguió. El 18 de septiembre las Cortes aprobaron su propuesta, suspendiendo sus propias sesiones hasta enero de 1874. Castelar podía gobernar por decreto. Había nacido, en palabras de la prensa de la época, la dictadura civil de Castelar. Con esos poderes reorganizó el ejército hasta reunir a 200.000 hombres. Restauró la artillería disuelta meses antes. Aumentó la Guardia Civil en 35.000 efectivos y recurrió a un préstamo de 100 millones de pesetas para financiar la guerra. También restauró las ordenanzas militares, con pena de muerte incluida. Impuso multas a las familias de los desertores y recortó libertades de prensa y movimiento. En definitiva, instauró un verdadero estado de excepción en toda España. Al mismo tiempo, buscó el acercamiento a los conservadores. Quería que la República no fuera solo cosa de federales, sino un régimen de todos, para todos y por todos. Incluso figuras del periodo de Amadeo, como el general Serrano o Sagasta, regresaron a la escena política, dispuestos a reorganizar sus partidos con la vista puesta en futuras elecciones. Mientras tanto, en Málaga, Castelar liquidó la situación ambigua heredada de su antecesor. El gobernador cantonal, Solier, había pactado cierta autonomía a cambio de no molestar demasiado. Castelar ordenó a Pavía ocupar la ciudad en septiembre,
poniendo fin al cantón. Desde entonces, solo Cartagena resistía como último bastión cantonal. La misión de Castelar era clara: demostrar que la República podía garantizar orden y autoridad, tanto como cualquier monarquía, o como él mismo dijo: Quiero probar que la autoridad es compatible con la República y el orden con la libertad. Capítulo 7. El golpe de Pavía y el final de la República. A finales de 1873, la República de Castelar caminaba sobre un alambre. Su apuesta por abrir la República a los constitucionales y a los radicales le había granjeado apoyos fuera y recelos dentro. Pi i Margall y Salmerón, antes sostén del gobierno, empezaron a verlo como un presidente que estaba sacando la República de la órbita republicana. En diciembre, los seguidores de Salmerón y Pi i Margall se unieron a los intransigentes y tumbaron en la Diputación Permanente la propuesta de elecciones parciales para cubrir escaños vacantes, la primera señal de ruptura. Al mismo tiempo, Pi y Salmerón acercaron posiciones. Quería levantar un gran centro que uniera a su gente de centro-izquierda y centro-derecha para recuperar el timón de la República. La prensa antigubernamental ya llamaba Judas a Castellar. El ambiente se enrareció aún más cuando la Gaceta publicó el 20 de diciembre el acuerdo con Roma para cubrir diócesis vacantes. Salmerón estalló. Aquello violaba el laicismo y la separación Iglesia-Estado. Exigió por carta que se revocaran los nombramientos. Por si faltaba pólvora, corrían rumores de golpe. El 24 de diciembre, Castelar citó a Manuel Pavía, capitán general de Castilla la Nueva, para reclamarle lealtad. Pavía prometió seguirle. En paralelo, Figueras intentó recomponer puentes entre Castelar y Salmerón, prolongar la suspensión de las Cortes, meter seguidores de Salmerón en el gabinete, pero nada cuajó. El 24 de diciembre la ruptura fue total. Al día siguiente, Pi y Salmerón pactaron presentar un voto de censura el 2 de enero y un gobierno de transición presidido por Eduardo Palanca. La noche más larga. El 2 de enero, Madrid era un tablero militar. El general Pavía tenía a sus tropas listas si Castelar perdía, los voluntarios de la República si ganaba. En el pleno, Salmerón retiró su apoyo y acusó a Castelar de entregar la República a las fuerzas conservadoras. Castelar replicó pidiendo una república posible con todos los liberales y lanzó su dardo. ¿El proyecto federal? Lo quemasteis en Cartagena. A las 5 de la tarde del 3 de enero, Castelar perdió la confianza. En un receso, Pin, Salmerón y Figueras se repartían ministerios para investir a Palanca. Pero a las 6:55, cuando se reanudaba la sesión, llegaron dos ayudantes de Pavía a la mesa de Salmerón con una orden: desaloje el local. 5 minutos. Hubo vivas a la soberanía nacional. Muerte a los traidores. Y entraron los soldados. Disparos al aire en los pasillos y el hemiciclo se vació. La República Unitaria, la dictadura de Serrano. Al día siguiente, el poder ejecutivo lo asumió Francisco Serrano, duque de la Torre. Formó un gobierno de concentración con constitucionales y radicales, más un republicano unitario, Eugenio García Ruiz. Los federales quedaron fuera. El 8 de enero, Serrano publicó un manifiesto que justificaba el golpe para evitar la desmembración de España o el triunfo carlista, y anunció cortes futuras que decidirían la forma del Estado algún día. En la práctica fue una dictadura, cortes disueltas, Constitución de 1869, restablecida pero suspendida, y gobierno por decreto. Hubo resistencias en Barcelona, barricadas y huelga general, sofocada por el ejército. Serrano liquidó pronto el mapa cantonal. Málaga cayó en septiembre de 1873 y Cartagena el 12 de enero de 1874, con Antonete Gálvez escapando en la Numancia rumbo a Orán. En el otoño de 1874, Cánovas ya tenía lista la coartada histórica. Publicó el Manifiesto de Sardú el 1 de diciembre, firmado por Alfonso, hombre de siglo verdaderamente liberal. La monarquía constitucional como salida moderna y conciliadora. El tablero estaba colocado. El 29 de diciembre de 1874, el general Martínez Campos se pronunció en Sagunto por Alfonso XII. Serrano, en campaña en el norte, ordenó no resistir. En Madrid, Primo de Rivera disolvió el gobierno sin disparar un tiro. El 31 de diciembre nació el Ministerio Regencia de Cánovas. España volvía a los Borbones.
El debate entre los historiadores sobre la Primera República ha sido intenso y en muchos casos implacable. Ya en el mismo 1873 comenzó un proceso de mitificación. Castelar equiparó el cantonalismo con el socialismo y la Comuna de París, presentándolo como un movimiento separatista que amenazaba la unidad de España. Esta visión caló hondo y fue continuada por autores como Revilla o Méndez Pelayo, que redujeron la República Federal en un caos de cantones y religión y anarquía. Incluso Pi y Margall, tratando de defenderse, acabó reforzando esa imagen cuando habló de la locura de los cantonales y culpó a los intransigentes de dividir a los republicanos. Con el tiempo, la historiografía conservadora consolidó esa idea de desorden absoluto, una república inviable que se hundía en la violencia, las guerras civiles y la incapacidad de gobernarse por sí misma. Galdós, en sus episodios nacionales, no fue menos duro. Para él, los dirigentes republicanos carecieron de energía y realismo, sobrados de ingenuidad e idealismo, y no supieron estar a la altura del reto histórico. Una crítica que, paradójicamente, muchos republicanos compartieron después, reforzando la sensación que la República de 1873 había sido un fracaso inevitable. Sin embargo, voces más recientes, como Florencia Peiró, han pedido mirar más allá de esta visión derrotista. Recuerda que la República nació en medio de dos guerras devastadoras, la carlista y la de Cuba, que drenaban recursos y hombres, y que la agitación social de 1873, con la explosión cantonal incluida, agravó la crisis. Para ella, el golpe de Martínez Campos en Sagunto fue el factor decisivo que cerró la experiencia republicana. Una experiencia frágil, sí, pero también cargada de energía democrática, que no tuvo tiempo de madurar. En definitiva, la mayoría de los historiadores coinciden en que España no estaba preparada para la República. Ni las instituciones, ni la economía, ni el ejército ofrecían estabilidad. Las élites estaban divididas, el republicanismo carecía de una base social sólida y el país estaba asfixiado por guerras en varios frentes. La Primera República nació en una crisis dinástica, sin un consenso real detrás, y acabó siendo una utopía desbordada por la realidad. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por habernos acompañado por este viaje a través de la República, aquí en tu canal de historia favorito, El Historiador.